Tarea activa, sistemas de producción de biomasa. Hablaremos un poco de la bioenergía. Se considera todavía que es incipiente el uso de la bioenergía a nivel global. Esto ha polarizado el debate, por ejemplo, para reducir la dependencia del petróleo o gas y utilizar biocombustibles para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Básicamente, la intención en el uso de la bioenergía está inspirada en dos objetivos. Uno, que contribuya al cambio climático, reemplazando gradualmente a la utilización de los combustibles fósiles. Segundo, el uso de la bioenergía puede ayudar a superar la pobreza y prevenir daños a la salud. Se calcula que al menos 1.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a formas de energía convencional y seguras, tales como la electricidad y el gas, para cubrir necesidades básicas. En este sentido, si estas 1.000 millones de personas en el planeta no tienen acceso a la energía eléctrica y al gas, utilizan otras fuentes de energía, generalmente combustibles, que es básicamente carbón vegetal, uso de leña y quema de residuos para generar las cantidades de energía necesarias para cubrir sus necesidades básicas. Se considera que el uso de la bioenergía es posible, todo bajo un marco apropiado de regulación. No puede dejar de entenderse el uso de la bioenergía sin el contexto de la presión global que existe, por un lado, sobre el uso del suelo que se utilizaría para producción de biomasa, y se ha pensado que ha sido en lugar de producción de alimentos, y se consideran que hay tres factores claves que están influyendo en esto. Por un lado, sigue creciendo la población en el mundo. El dato más reciente, del año 2015, hace una estimación que somos en el planeta 7.300 millones de habitantes. Naturalmente, conforme pasa el tiempo, la progresión tiene una tendencia ascendente, con lo cual, si hay un crecimiento de la población, hay una tasa de mayor demanda de producción de alimentos para cubrir esa línea básica. Naturalmente, se va a requerir mayor superficie de suelo para producción de alimentos en forma intensiva. El otro elemento que se tiene que tomar en cuenta es el incremento en la demanda de la tierra para cultivo de biomasa y reserva de alimentos. Esto significa que si las políticas que promueven el uso de la bioenergía se toma en una escala global, pues naturalmente habrá una competencia entre ese suelo disponible para fines de cultivo y para fines de alimentación. Tercero, los impactos del cambio climático en todo el sistema alimentario. El impacto del suelo, los efectos que tiene en los climas, la adaptación de especies vegetales y su resistencia a los cambios climáticos y la mortandad de especies y el desarrollo de otras especies con impactos negativos en la producción, por ejemplo, plagas. Es decir, esta es una suma de características que van a impactar en esa producción, tanto de alimentos como producción de biomasa para fines de combustible. La FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, estima que, dada la progresión de tendencia creciente de la población en el mundo, se requiere incrementar en un 13% para el año 2030 la superficie que actualmente se utiliza para fines de producción de alimentos. Las fuentes de energía más comunes están focalizadas en el uso de cultivos cíclicos o anuales. La tierra para fines de cultivo de bioenergía es insuficiente e incompatible con las metas de protección de suelos. Pero opuesto a ello, están los sistemas de cultivos que pueden ayudar a la restauración de suelos degradados. Este tipo de cultivos perenne
básicamente son de baja rotación porque tiene varios beneficios. Primero, logran una captura de dióxido de carbono del ambiente. No tiene que haber un corte de la planta a través de cada ciclo anual, sino que pueden tener periodos de vida de hasta 20-25 años. Viene después un ciclo de corte, porque ya no la planta llegó a su máxima capacidad de producción de elementos que van a ser utilizados para fines de aprovechamiento, sean aceites o sean bagazo que se puede utilizar como biomasa para fines de obtención de energía. Eh, Se ha considerado que desde el punto de vista ambiental, los cultivos perennes son eficientes si se utilizan en suelos que ya han sido degradados. Sin embargo, si este tipo de plantaciones se utilizan en suelos frescos, que generalmente se utilizan para fines de producción de alimentos, se ha estudiado que el efecto es negativo en su balance de gas efecto invernadero. Los procesos de producción de bioetanol, básicamente se ha considerado que el cultivo del maíz, dadas sus características de alta eficiencia por hectárea cultivada, es un cultivo por excelencia apto para la producción de almidón y combustibles, que pueden fermentarse y posteriormente transformarse en un combustible aprovechable. Para la producción de bioetanol a partir de maíz, se conocen dos procesos principales, un proceso seco y un proceso vía húmeda. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. La molienda húmeda, por ejemplo, es un proceso donde el grano de maíz se separa en sus elementos, que realmente su ventaja mayoritaria está en la obtención de subproductos que tienen un valor agregado. Y la molienda húmeda solamente el almidón se fermenta, mientras que en la molienda seca se fermenta la mezcla entera. Hay dos subproductos principales del proceso. Es la generación de anhídrido carbónico, que se utiliza básicamente para mezclar con bebidas y para la obtención de granos destilados. Este último es el que se va a utilizar como base de materia prima para transformarla en etanol. Aquí en esta lámina se presenta el rendimiento base que pudiera tener los diferentes granos. El maíz, la palma de aceite, la palma de coco, la játrofa, el aguacate, jojoba, olivo, cacahuate, girasol o soya. Cada uno tiene un potencial de aprovechamiento. Aquí también hacemos referencia a la fórmula de los combustibles utilizados. Básicamente del que estamos hablando más es del bioetanol, donde parece que es básicamente una fórmula que su cadena básica química es carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué ventajas tienen los sistemas de producción de biomasa? He identificado en esta presentación 5 puntos y el primero tiene que ver con las especies vegetales perennes se adaptan bien en suelos degradados y en la ecuación de balance sobre ventajas, desventajas e impactos ambientales se considera positivo, efecto opuesto que ocurriría si dichas plantaciones perennes son sembradas en tierras frescas cultivables. Otra ventaja es que las especies vegetales cíclicas o anales tienen un gran potencial de eficiencia para ser utilizados en la transformación de energía de origen biológico, como es el caso del maíz, y comenzar su carrera hacia la consolidación y normalización de esta fuente de energía para cubrir las necesidades energéticas de la población. Otro aspecto positivo es que el bioetanol produce menos dióxido de carbono al quemarse en comparación con la gasolina. También, debido a que cuenta con una volatilidad más baja que la gasolina, se reducen los riesgos durante su manejo, producción, almacenamiento, distribución y despacho. Esta fuente de energía de origen biológico, que puede llegar a ser sustentable, no resuelve el propósito de la sustitución de combustibles fósiles pétreos, pero al final de cuentas se suma para el mejoramiento de la problemática mundial. ¿Qué desventajas se han encontrado en la literatura? Bueno, un primer punto tiene que ver con las barreras legislativas y normativas. La regulación en el caso de México permite la producción de bioetanol, pero esta regulación restringe a que la producción de este tipo de combustible es solo si hay excedentes. Y como ya se mencionó, seguimos siendo deficitarios en esa materia. También está acotado al maíz y sus importaciones. Por lo tanto, es una regulación que abre una puerta, pero difícil de alcanzarla todavía, porque todavía no alcanzamos niveles de sustentabilidad y de disponibilidad. Para el caso particular de México y en el mundo en general,
se requiere una adaptación tecnológica para que sea utilizado el energético. El cambio no es fácil. Lo estamos viendo, por ejemplo, en los autos híbridos o eléctricos, que son costosos, que requieren una infraestructura para el suministro del elemento que les va a generar su movimiento. Eh, ¿Qué desventaja también tienen la producción, los sistemas de producción de biomasa? Bueno, pues que se incrementan las emisiones de aldehídos. Bajan las emisiones de CO2, pero aumentan las de aldehídos, que es parte de un elemento, pues, a través de la quema de este etanol. También la política pública actual en este sexenio está clarísima, la tendencia busca potencializar las refinerías, altas inversiones para compensar el desabasto de hidrocarburo y disminuir la importación de hidrocarburos, pero sin embargo no se impulsa la revolución de biocombustibles, sino que a baja escala. Con relación al maíz, México es deficitario y en el caso de la caña no hay suficiente inversión en infraestructura para la producción de bioetanol. En México se proyecta que para el año 2020 el consumo promedio de gasolina al día sea de 160 millones de litros. Imaginemos tan solo dónde podríamos almacenar tanta gasolina. Bueno, aquí también presento un artículo que se publicó el domingo 14 de abril, hace un día, donde se señala que México ya dejó de ser autosuficiente en la producción de arroz. Ya lo éramos en maíz y en otros granos y pues ahora se suma el arroz el día de ayer. Esto es lo que publica este diario. Y continúa, se va creciendo la brecha sobre México, está pasando de un quinto lugar de país importador de granos de maíz, podría llegar a ocupar en los próximos años el primer lugar debido a que la demanda en México sigue creciendo y pues el campo de México no está siendo capaz de cubrir las necesidades y crece por lo tanto la necesidad de adquisición de estos granos. ¿Qué presentamos en esta lámina? Bueno, México desde el punto de vista legislativo ya lo veíamos que está anclado o lo colocamos en la sección de desventajas. ¿Por qué? Tenemos 11 años de que se aprobó una ley en México de bioenergéticos y 10 años de que se aprobó su reglamento, un año posterior a la emisión de la ley. Pero los resultados son pobres. No hay todavía un beneficio que se pueda utilizar en los sistemas de movilidad, de transporte de nuestro país, y si se utiliza es a muy baja escala, con lo cual pues está la ley, pero existen los debates. Con relación a los impactos ambientales vinculados a los sistemas de producción de biomasa, bueno, se considera que los impactos al ambiente ocurren desde la siembra, la cosecha, la síntesis de granos, es decir, el proceso de transformación del grano al biocombustible. Se considera un impacto al ambiente menor si se compara con las fases de extracción, refinación, distribución y despacho y combustión de combustibles derivados del petróleo. Sin mucho análisis de impacto ambiental, se puede establecer esta conclusión de que lo que es el sistema de desarrollo o siembra, perdón, cosecha, beneficio y utilización de biocombustibles, el impacto en su balance energético global es mucho menor que siguiendo el camino de las fuentes fósiles. En la producción de biomasa y su aprovechamiento para biocombustibles, el mayor impacto se asocia con degradación de suelos. Las cosechas de biomasa perennes tienen un menor impacto al suelo si se siembra en suelos degradados. La introducción de especies no endémicas traen cambios en la cadena alimenticia de fauna que se alimenta de nuevas especies con sabias tóxicas. Un ejemplo de ellos es la palma africana y sus efectos directos también en la proliferación de plagas en caso de que no exista un manejo integral de finca. Conclusiones. Existe una asociación alemana que es la German Advisory Council of Global Change que identifica necesidades particulares para que se siga investigando más en 6 campos. 1. Que se extienda el conocimiento sobre el uso de suelos a fin de crear una base científica para establecer un registro global de suelos con referencias geográficas, GPS básicamente, para identificar variaciones en la cubierta vegetal, condiciones hidrológicas y del suelo, superficies para uso de cultivo.
Segundo punto, determinar el potencial del balance de gases de efecto invernadero y el despliegue en las fases económicas en el uso de residuos agrícolas y forestales. Analizar en el rol de la bioenergía en el futuro energético a una escala nacional, regional y global. Clarificar los vínculos entre la seguridad alimentaria y la bioenergía. Son conceptos diferentes, pero que el debate los está contraponiendo. Analizar el uso de suelo y desarrollar los componentes del Global Land Use como sistema de gestión y hacer de la bioenergía una parte consistente de la política climática mundial. Para México y el resto del mundo, un punto focal debe ser el eficientar las cosechas para mayor rendimiento y con los excedentes producir bioetanol y entonces darle vida y reducir la brecha de lo que esta ley en México está estableciendo, que es superar la demanda y con ese excedente producir biocombustibles. Con lo cual te traería como beneficios ahorro en importaciones de gasolina, reduciendo la dependencia del petróleo y mitigando las emisiones que contribuyan al cambio climático. Conclusiones finales. Bueno, los combustibles alternos en el mundo ya son una realidad. Todavía estamos lejos de la escala que contribuye a la sustitución de combustibles fósiles. Sin embargo, las experiencias en el mundo son positivas en términos generales, dada su viabilidad, aprovechamiento energético y su menor impacto al entorno. Es difícil de comprender que en México se mantenga un debate que ha encerrado en un círculo vicioso una confrontación entre la seguridad alimentaria y la designación de uso de suelo para cultivar biomasa como base de biocombustible. En mi opinión, la seguridad alimentaria no se ve comprometida por la entrada o cultivo de granos para fines combustibles. En todo caso, podría tener un efecto económico, pero con o sin el uso de combustibles, el maíz sigue experimentando impactos económicos que de ningún modo sugiere un riesgo a la disponibilidad de granos de maíz para fines comestibles. Dicho en otras palabras, no se prevé que se deje de comer de los granos de maíz por transformarlos en combustible. Finalmente, si el petróleo y sus derivados fueron o son y siguen siendo la primera generación de energético que está utilizando la humanidad para cubrir sus necesidades, y los biocombustibles representaran esa segunda generación, ya deberíamos como humanidad enfocarnos en invertir, explorar con respecto a las siguientes generaciones, una tercera o cuarta generación de energéticos que provean las condiciones que requiere la humanidad, que sean viables y con una mejor tasa de adaptación y aprovechamiento, considerando que las proyecciones de demanda continuarán de población, a menos que un cataclismo haga cambiar la estrategia. Buenas noches.